Hola, en este video veremos qué son los bloques de función derivados y cómo podemos implementarlos en nuestras rutinas. Para empezar, definamos qué son los bloques de función derivados o DFB. Un DFB es un bloque de función, entendiéndose bloque de función en términos de una secuencia de instrucciones que forman parte de una lógica que en este particular se encuentra encapsulada en estas estructuras y que son desarrollados para realizar tareas específicas dentro de una aplicación, permitiendo así estructurar y optimizar la ejecución de la rutina principal. Hay algo que es importante resaltar y es que los DFB no son subrutinas. De hecho, estos, a diferencia de las subrutinas, permiten definir con mayor rapidez los parámetros del proceso. Además, los DFBs utilizan variables específicas que pueden o no ser totalmente independientes a la aplicación. De esto ya hablaremos más adelante. Y por último, la funcionalidad del DFB puede probarse sin afectar el funcionamiento del resto de la aplicación. Y esto es sumamente importante porque estas estructuras podemos probarlas, su lógica podemos probarla sin intervenir o afectar la lógica de la rutina principal. Al tratar de DFBs o bloques de funciones derivados, encontraremos dos términos que permiten estructurar un poco la información y los datos asociados a este tipo de bloques de función. Ellos son los parámetros y las variables. Dentro de los parámetros tenemos lo que son las entradas o inputs, que son parámetros que sirven para transferir los valores de variables propias de la aplicación al programa interno del DFB. El DFB posee permiso de accesibilidad de solo lectura, sin embargo no son accesibles por la aplicación del programa. Por su parte, las salidas o outputs, este tipo de parámetros permite transferir los valores resultantes de la rutina encapsulada del DFB hacia la rutina de la aplicación. Por último, tenemos las entradas y salidas o inputs-outputs, que son valores que tome el DFB de la aplicación para procesarlos, actualizarlos y retornar su valor de nuevo a la aplicación. Estos parámetros, al igual que el resto, no son accesibles por la aplicación general. Por su parte están las variables, donde encontraremos dos tipos. Las primeras, las públicas, que son variables que pueden ser usadas por el DFB de forma interna, pero que la aplicación también tiene acceso. A diferencia de las privadas, que son variables a las que no puede acceder la rutina principal, pero que son usadas por los DFB sin ningún tipo de problema. Ahora bien, si bien la aplicación no tiene acceso a este tipo de variables, sus valores sí que podemos visualizarlos a través de una tabla de animación sin ningún tipo de problema. Y bueno, continuamos con una pequeña demostración en la que estaremos viendo cómo crear un bloque de funciones derivado. Antes de empezar, permítame hacer un pequeño inciso para recordarles que tanto el Control Expert como las versiones anteriores de Unity Pro ya incorporan ciertas estructuras con las cuales podremos desarrollar distintos tipos de tareas. A estas estructuras ya predefinidas se les conoce como bloques de funciones elementales y son aquellas a las cuales tendremos acceso ya sea a través del asistente, el explorador de librerías, o si desplegamos el explorador de librerías de tipo. Desde esta ventana tendremos acceso entonces tanto a las funciones elementales como a los bloques de funciones elementales que pone a nuestra disposición Control Expert para el desarrollo de nuestras aplicaciones. Dicho esto, iniciamos entonces con el proceso de creación del bloque de funciones derivado. El primer paso que debemos seguir es la creación del modelo de bloque de funciones o del tipo del bloque de funciones derivado que estaremos utilizando y que copiaremos o que estaremos creando sus instancias para luego ser incorporadas dentro de nuestras rutinas. Para crear el tipo debemos dirigirnos desde el explorador de proyectos, nos vamos al apartado de tipos de bloques de funciones derivados, hacemos doble clic y desde esta ventana es desde la cual estaremos entonces definiendo las distintas características asociadas a los bloques de funciones derivadas. Empezamos entonces con el nombre, en este caso estaremos diseñando un bloque de funciones que nos permitirá entonces encender o apagar
el motor de una bomba. Entonces colocaremos para esta estructura, asignaremos el nombre bomba. Una vez hemos asignado el nombre, fíjense cómo si abrimos el desplegable tendremos acceso a los distintos parámetros, entradas, salidas que podremos definir, así como podremos también indicar cuál de las variables van a ser públicas, cuál de estas variables van a tener un acceso restringido y por ende van a ser privadas. Y por último, pero no menos importante, la sección donde estaremos entonces diseñando la lógica que estará encapsulada en nuestro bloque. Empezamos entonces definiendo las entradas que vamos a utilizar. Estábamos hablando de que diseñamos un bloque que nos permitirá encender una bomba. Entonces este bloque tendrá dos entradas, uno para el pulsador de encendido y otro asociado al pulsador de parada de bomba. Para crear las entradas basta con hacer doble clic y empezar con la asignación de nombre. Vamos a colocarle P Start, pulsador de inicio. Será del tipo booleano, aunque podríamos modificar en caso de que necesitásemos un string o un entero, al igual que cualquier otro de los tipos de datos con los cuales podremos trabajar en el Control Expert. Luego tendremos el pulsador de stop de la bomba, también será un booleano. Una vez hemos terminado con las entradas nos vamos a las salidas y aquí tendremos solamente una salida que será motor on. No estaremos definiendo ni entradas ni salidas y tampoco definiremos cuáles variables van a ser públicas o privadas, por lo que pasamos directamente al diseño de la lógica. Para empezar con la edición de la lógica basta con definirle un nombre, en este caso lo colocaremos lógica bomba. Y una vez hemos definido el nombre, fíjense cómo inmediatamente se nos despliega una ventana desde la cual podremos entonces seleccionar el lenguaje con el que queremos trabajar, ya sea texto estructurado, diagrama de funciones, de bloques de funciones o ladder. En nuestro caso vamos a estar utilizando ladder. Hacemos OK y ya hemos definido el nombre, hemos definido el lenguaje que estaremos utilizando. Y para empezar a trabajar en la lógica basta con hacer doble clic sobre la sección que hemos creado para abrir el editor. Una vez dentro del editor colocamos el conjunto de instrucciones para llevar a cabo la tarea que queremos desempeñar. Empezamos entonces a colocar algunos contactos, normalmente abiertos y normalmente cerrados, al igual que la bobina que estará asociada a la señal de encendido de la bomba. Ahora vamos a hacer el proceso de asignación de variables de cada uno de estos elementos. Hacemos doble clic sobre el contacto y fíjense, si abrimos las variables a las que tenemos disponibles son solo aquellas parámetros que hemos definido anteriormente. Tendremos el pulsador de encendido. Aquí colocaremos para el enclavamiento la señal de salida de encendido del motor. Aquí colocaremos el pulsador de parada y por último el encendido del motor. Una vez hemos definido y estamos conformes con la lógica, podemos cerrar esta ventana del editor. Fíjense que algo que salta a la vista es este pequeño símbolo como de realización de obras que está justo al lado del icono y el nombre de nuestro bloque de funciones derivadas. Esto lo que significa es que este bloque no ha sido analizado. Entonces, para eliminarlo debemos hacer clic derecho sobre el nombre de nuestro bloque y hacemos clic en analizar tipo. Una vez hemos hecho esto, fíjense cómo desaparece el icono de obras, nos muestra el mensaje de que no se encuentran errores ni advertencias. El segundo paso que debemos realizar es crear las copias o las instancias que estaremos incluyendo dentro de nuestra aplicación. Entonces nos dirigimos a la sección principal de nuestra aplicación y empezamos entonces a incluir las distintas instancias con las que estaremos trabajando. Para esta demostración incorporaremos los bloques desde el explorador de librerías de tipo,
Vamos a aplicar los filtros correspondientes. Fíjense que ya lo tenemos aquí en la ventana, lo arrastramos, lo incorporamos y inmediatamente Control Expert le asigna un nombre genérico a la primera instancia que hemos creado. Si copiásemos este bloque, fíjense cómo se le asignaría un nombre genérico, el cual podremos editar. Vamos a hacer entonces la asignación de las variables. Vamos a colocar pulsador start, bomba 1, por ejemplo, será un booleano. Luego tendremos pulsador stop de la bomba 1 también, será un booleano. Y por último, el encendido de la bomba también será un booleano. Vale, vamos a probar que la lógica se esté ejecutando de forma correcta. Para ello vamos entonces a abrir una tabla de animaciones. Vamos a cerrar esto y colocaremos la vista en mosaico. Perfecto. Vamos a regenerar el proyecto completo para luego conectarnos a PLC y transferirlo. En este caso estamos trabajando en modo simulación. Conectado, transferimos el proyecto. Una vez hemos transferido el proyecto, entonces si nosotros presionamos el botón, el pulsador de Start, debería encenderse la bomba. Perfecto. Cuando lo dejemos de pulsar debido al enclavamiento que hicimos, debería mantenerse encendida la bomba hasta que nosotros presionásemos el botón de parada. Y bueno, ya para finalizar estaremos respondiendo a las preguntas más frecuentes asociadas al tema. No sin antes explicar un poco la estructura de esta sección, y es que lo primero que tendremos será el enunciado de la pregunta, seguido por la respuesta, y más abajo tendremos un título de referencia con el cual podrán buscar la información en extenso directamente desde la ayuda del Control Expert o Unity Pro. Este punto ya veremos cómo funciona más adelante. Bueno, empezamos a dar respuesta a las preguntas más frecuentes asociadas con los bloques de funciones derivados. Empezamos por cuál es la cantidad máxima de inputs y outputs configurables en un DFB, y el número que tenemos que tener en cuenta siempre es 32, pero 32 como el total de parámetros configurables que vamos a tener en el bloque de funciones. Es decir, podemos tener 32 como el total entre el número de entradas más el número de entradas-salidas, o 32 si sumamos el total entre el número de salidas más el número de entradas-salidas, o si no tenemos ni entradas ni salidas, podemos tener 32 como el total de entradas-salidas. Esta información la pueden ver en extenso si ingresamos la referencia o el título que aparece en pantalla directamente en la ayuda del Control Expert, como lo había comentado antes. Entonces, para hacer esto, fíjense, en este caso lo colocamos referencia como DFB Parameters. Entonces, para utilizar este título, lo que hacemos es ingresamos a nuestra aplicación de Control Expert. Una vez la tenemos abierta, nos vamos al apartado de ayuda y abrimos el buscador. Una vez tengamos la ventana de búsqueda de ayuda del Control Expert, nos aseguramos de marcar la casilla de búsqueda solamente por título. Y una vez hemos hecho esto, podemos entonces ingresar la referencia que habíamos comentado antes. En nuestro caso, DFB Parameters. Hacemos Enter y fíjense cómo en el resultado de búsqueda, si abrimos, podemos ver en detalle la información asociada a la cantidad de parámetros totales que podemos tener dentro de un bloque de funciones. Este mismo procedimiento lo aplicamos para el resto de referencias que van a estar apareciendo y que colocaremos con cada respuesta a las preguntas, en caso de que deseen echar un vistazo a la información o al resto de los detalles dentro del Control Expert. Continuamos entonces con la segunda FAQ. ¿Se pueden exportar los DFB a otro proyecto? La respuesta es sí, se pueden. Nosotros podemos exportar e importar nuestras librerías dentro del proyecto sin ningún tipo de problemas.
Si quieren revisar el procedimiento, les recomiendo que se dirijan a la ayuda del Control Expert e ingresen estas dos referencias que muestran en pantalla, las cuales contienen la información detallada de los pasos a seguir en dado caso de que queramos importar o exportar DFBs o tipos de DFB de un proyecto a otro. Seguimos la tercera FAQ. ¿Se pueden incluir instancias en otros DFBs? Esto habla un poco del proceso de anidamiento y la respuesta es sí, y hasta un máximo de 15 niveles de anidamiento. Vuelvo y les comento que para desarrollar esta información, pues ingresen la referencia que aparece en pantalla. Recuerda que si quieres revisar otras FAQs asociadas a la amplia gama de productos y servicios dentro de la arquitectura EcoStruxure de Schneider Electric, puedes ingresar directamente al link que aparece en pantalla. Y bueno, esto ha sido todo por este video. Espero les haya gustado y les sea muy útil. Muchísimas gracias y hasta la próxima.